Gloria al Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 2. Isaías, capítulo 51, versículo 2. Dice: Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará el desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Oh sí, Señor, en esta noche estamos alabando tu poderoso nombre, Señor. Estamos dándote gracias por tu presencia, por permitirnos nuevamente, Señor, alabarte, adorarte y por darnos esta nueva oportunidad de estar en tu presencia y de recibir tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que tú nos enseñes tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en la Nueva Versión Internacional: miren a Abraham su padre y a Sara que los dio a luz. Cuando yo lo llamé, él era solo uno, pero lo bendije y lo multipliqué. Sin duda, el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas. En ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Si miramos el título de este capítulo, se llama Palabras de consuelo para Sión. Palabras de consuelo para Sión. Cuando la Biblia está hablando de Sión, está haciendo referencia al pueblo de Dios. Hace referencia a la iglesia. Entonces esta es una palabra de consuelo para el pueblo de Dios. En estos tiempos, una palabra de consuelo para la iglesia, para todos aquellos que se han dispuesto a buscar al Señor con todo el corazón, para todos aquellos que actúan y se afanan de una forma diligente y voluntaria para buscar al Señor, para este pueblo o estas personas que tienen esa actitud diligente para buscar al Señor, para el pueblo del Señor, el Señor le hace promesas. Y entre tantas promesas que el Señor hace, el Señor dice que verán al Señor fuente de justicia. O sea, nos vamos a encontrar o lo vamos a ver al Señor, que es fuente innata de justicia. O sea, en Él vamos a encontrar esa justicia que no se limita. Todos aquellos que nos esforzamos por adorarlo, que buscamos su rostro, que oramos, procuramos su dirección y nos esforzamos por hacer su voluntad.
Para este grupo de personas hay promesas. Y para este grupo de personas vienen estas palabras de consuelo de parte del Señor. Para la iglesia, palabras de consuelo. Porque la verdad son pocos los que se esfuerzan por buscar al Señor. La verdad son pocos los que buscan esa fuente de justicia y se disponen a adorarlo. Son pocos los que oran. Son pocos los que están dispuestos a buscar su dirección, están dispuestos a obedecer al Señor. Son pocos los que están dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Y hay mucha gente negligente que no actúan y que no se afanan, no se disponen para buscar el rostro del Señor. Estas palabras de consuelo, por eso se llama el título Palabras de consuelo para Sión, o sea, para el pueblo de Dios, para la iglesia, para esa iglesia que busca diligentemente el rostro del Señor, se esfuerza por adorarlo, busca y procura obedecerle. Aquí pone el Señor estas palabras y pone el Señor estos ejemplos, promesas para el pueblo de Dios. Y trae los ejemplos. Aquí está poniendo el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Sara. Nosotros sabemos que ellos no tenían descendencia, o sea, ellos no tenían hijos. Y el Señor, y a ellos, se les había pasado ya el tiempo de tener hijos. A ellos se les había pasado la edad de tener hijos, esa edad fértil. Sin embargo, el Señor les prometió. El Señor les hizo esta promesa. Prometió bendecir a Abraham, el patriarca, y de Abraham sacar una descendencia. De Abraham sacar un pueblo, hacer que fueran muchos. Entonces, esa es la forma como Dios actúa, como Dios es. De una forma recurrente el Señor lo hace a través de todas las generaciones. Es una obra constante, es una obra firme que Dios hace y una forma como el Señor se manifiesta en su pueblo y en los que deciden obedecerle y los que deciden creerle al Señor. Aquí podemos ver el ejemplo. Mira cómo Dios levantó a un pueblo de dos personas llenas de debilidad, como Abraham y como Sara. Dios a ellos los llama. Y ellos tienen que pasar por lo imposible, con muchas situaciones contrarias, con muchas situaciones adversas como la infertilidad. Con esa situación era imposible poblar la tierra. Imposible, no había forma de poblar la tierra. Aparte de la infertilidad, pues ya se les había pasado el tiempo, ya pues ellos eran ancianos. Entonces es un modelo de todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor puede hacer a través de todas las generaciones. Siempre van a haber problemas, las generaciones siempre van a tener problemas. Y uno lo ve en la vida, en la humanidad, en el hombre, hay muchas desventajas
en el hombre, hay muchas debilidades, pero todas estas desventajas y todas estas debilidades que hay en el hombre son oportunidades que el Señor utiliza para que el hombre y las generaciones puedan avanzar, se puedan desarrollar. Abraham era uno de estos ejemplos. Pertenecía Abraham a un grupo de personas con desventajas, así como las tenemos nosotros. Nosotros podemos decir que somos de ese grupo de personas en esta generación, en la generación que estamos viviendo. Somos ese grupo de personas que tenemos muchísimas, pero muchísimas desventajas. Abraham las tenía. Nosotros también tenemos muchas desventajas, pero de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en estos ejemplos, esas desventajas son oportunidades que el Señor usa para que cada uno de nosotros, los que pertenecemos al pueblo de Dios, para nosotros los siervos de Dios, los que hemos decidido creer en el Señor, podamos avanzar y podamos ver la gloria del Señor. Nosotros somos de ese grupo de personas que no puede y que nos toca aceptar que tenemos desventajas y que tenemos pocas oportunidades. Pero el Señor nos escoge. Recuerda lo que el Señor dice en la palabra, ¿sí? Que el Señor escoge lo pequeño, el Señor escoge lo vil, el Señor escoge lo que no es, lo débil, lo menospreciado del mundo, para demostrarnos su amor, para demostrarnos su poder, para demostrarnos que Él es Dios, que Él es un Dios de imposibles y que utiliza todas esas ventajas que nosotros como personas tenemos y las coge como oportunidades para mostrar su poder. Entonces miramos la obra del Señor y miramos cómo el Señor a través de esta palabra nos consuela. Tenemos que aplicar la fe, tenemos que creer. Tenemos que creerle al Señor y tenemos que estar convencidos de que las cosas van a mejorar, porque el Dios invisible, el Dios poderoso nos promete, así como le prometió a Abraham, nos hace promesas y Él espera de cada uno de nosotros una respuesta. La respuesta que Él espera es una respuesta positiva, una respuesta de fe a esas promesas que el Señor nos hace. Nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, hemos escuchado muchísimas promesas a través de la Biblia. Hemos recibido propuestas del Señor. Abraham recibió una propuesta de Dios, le dio una promesa, pero mira que Abraham le creyó a Dios. ¿Qué es lo que muchos de nosotros tenemos que hacer? Tenemos que creerle al Señor, que tenemos que creer sus promesas, tenemos que creer lo que el Señor nos dice. Y a Abraham el Señor le hizo una propuesta, le dio unas promesas y el Señor lo bendijo a Abraham. Y el Señor lo multiplicó a Abraham, el Señor no le falló. Entonces nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos la iglesia y nosotros nos consolamos con estas verdades, con lo que el Señor nos dice, con lo que el Señor nos promete, estas verdades que deben causar en nosotros entusiasmo, que deben causar en nosotros alegría, en cada uno de nosotros, y que nos debe llevar a tener una respuesta espiritual que al Señor le agrade. Entonces, ante estas noticias, son noticias buenas
para el pueblo de Dios, para la iglesia. Porque mira que uno está escuchando a diario todas las noticias malas. Y esas noticias malas nos invaden, nos rodean, nos afectan, nos llenan de temor, nos llenan de tristeza, nos llenan de inseguridad. Pero aquí estamos viendo que el Señor nos da una buena noticia. Él dice, consolará el Señor a Sión. Es una noticia que nos debe poner contentos y nos debe entusiasmar. ¿Por qué? Porque lo que el Señor nos dice es que vamos a tenemos oportunidades. Debemos, de acuerdo a esta palabra, estar realmente optimistas, estar contentos, llenarnos de esperanza. Debe producir eso, porque si no respondemos de esa manera, con optimismo, con alegría y con entusiasmo, hay un problema, y es que hay en cada uno un componente de incredulidad, y eso sí es un grave problema. Esa sí es una situación muy, muy dura, porque pues la incredulidad, mira, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y el Señor lo llevaba a la tierra prometida, a esa tierra donde fluye leche y miel, recordemos ese pasaje. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Por qué ellos no pudieron entrar? ¿Por qué ellos no alcanzaron la promesa? ¿Por qué muchos de ellos quedaron tendidos en el desierto? La Biblia dice, por causa de su incredulidad. La incredulidad no les permitió a ellos ver el cumplimiento de la promesa, porque el Señor obra, el Señor actúa, es donde observa la respuesta correcta, donde observa la fe y donde observa el entusiasmo. Y el Señor se dispone entonces a hacer las cosas necesarias para que su pueblo, donde ve fe, donde ve entusiasmo, donde ve la alegría, el Señor actúa y hace lo necesario para la bendición. Hay muchos que no se entusiasman con el Señor. Hay muchísimos que no se entusiasman con las promesas del Señor. No se entusiasman con todo lo que es de Dios. Y esos que no se entusiasman, esos que son incrédulos, que no se esfuerzan por buscar el rostro, por creerle al Señor, esos nunca van a ver nada del Señor. La incredulidad les va a impedir ver el rostro del Señor y ver el cumplimiento de las promesas del Señor. Entonces, la respuesta correcta frente a estas promesas que el Señor nos hace, estas palabras de consuelo que el Señor nos da en este momento, ¿sí?, es fe, esperanza, seguridad de que el Señor va a hacer cosas poderosas, que el Señor va a actuar y que las cosas en la vida personal las cosas en el mundo no van a mejorar. Por el contrario, la tendencia en el mundo es que las cosas van a empeorar cada día, las cosas se pueden poner peores, esa es la tendencia en el mundo en general, en la humanidad en general, pero para el creyente, para el hombre, la mujer que cree y que se entusiasma con el Señor, puede estar seguro que en su vida, en todas sus actividades y en todo lo que a esa persona le rodea, las cosas van a mejorar.
y que el Señor nos va a dar todas las oportunidades y que todas esas desventajas que cada uno de nosotros tiene, el Señor las va a utilizar para que veamos su gloria, para que veamos su poder, para que veamos su misericordia y su favor. Entonces nos debemos entusiasmar con las cosas que son de Dios, porque hay unos que se entusiasman con lo que no es de Dios, y esos que se entusiasman con lo que no es de Dios nunca van a ver nada, nunca van a mejorar. Entonces la respuesta correcta es entusiasmado con el Señor, entusiasmado con las promesas. Eso va a mejorar todo. Abraham creyó. Abraham le creyó todo al Señor. Todo lo que el Señor le dijo, Abraham lo creyó. Y el Señor nos da este ejemplo y nos muestra cómo el Señor le dio buenos resultados a Abraham, cómo el Señor lo prosperó. Y el propósito del Señor en la vida de Abraham fue prosperado. Entonces, el creyente es golpeado por las circunstancias de la vida, pero también el creyente es golpeado por la incredulidad. Somos golpeados con la incredulidad, por las cosas que vemos y por todo lo que nos rodea. Pero debemos entender lo que el Señor está diciendo aquí en esta palabra. Para Abraham había una promesa de prosperidad. Y entre esas promesas de prosperidad era tener un hijo. Y vio los resultados en su vida. Y tuvo la actitud triunfante, esa actitud que el Señor espera de fe, convicción, y vio los resultados. Ahora, nosotros como siervos del Señor hacemos un trabajo. Y nuestro trabajo es orientarlo con la palabra del Señor. Nosotros tenemos el trabajo de darle una dirección, una orientación para que usted tenga los resultados y su vida tenga un mejoramiento. Y la orientación que nosotros damos está basada en lo que el Señor nos dice, en su palabra, lo que dice el Señor en la Biblia. No es una orientación que sale de un conocimiento humano o de una teoría humana. La orientación o el trabajo que nosotros hacemos es orientarlo de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra. La iglesia y este trabajo que nosotros hacemos, orientándolos, dirigiéndolos a través de la palabra, esto no es un botadero de corriente. Nosotros no estamos botando corriente. La iglesia no es un botadero de corriente, es la iglesia y nosotros nos acomodamos más a la ciencia de Dios, a lo que dice Dios. Entonces vamos a aprender, cada uno aprendemos lo que necesitamos y procuramos hacer todas aquellas cosas que nos ayudan. Y la idea es que avancemos, y la idea es que mejoremos, y la idea es que nos llenemos de esperanza, de fe, de entusiasmo, con la convicción de que el Señor va a hacer cosas poderosas y que el Señor nos va a ayudar con todas nuestras debilidades y con todas nuestras desventajas. Abraham tuvo inconsistencias, claro que las tuvo sus debilidades, tuvo sus defectos,
pero tuvo una respuesta tan tremenda con el Señor. Tuvo una respuesta tan buena con el Señor, tan pareja, que obtuvo la promesa. Él lo logró. Por eso Abraham tenemos que mirarlo como ejemplo. Por eso Abraham tenemos que mirarlo con mucho respeto. Y tenemos que aprender muchísimo de él, de cómo actuó él, de quién era él, a pesar de todo. O sea, él fue extraordinario, fue un hombre extraordinario en su fe. Por eso Abraham se le llama el padre de la fe, capaz de hacer la voluntad del Señor, capaz de creerle al Señor, y su actitud le permitió a Dios llevar a cabo su obra. Se manifestó el Señor. Y eso el Señor lo que nos muestra es: mira lo que el Señor es capaz de hacer. Lo que Dios Todopoderoso es capaz de hacer. Y se está contando el ejemplo, el testimonio, la condición extraordinaria de fe de Abraham. Era extraordinario. Y por esa condición de fe de Abraham, esa actitud correcta delante del Señor, teniendo aún sus inconsistencias, permitía que Dios se manifestara a través de él. Por eso hoy la iglesia cristiana y el pueblo de Dios, aún hasta hoy, se sigue y se seguirá hablando de Abraham. Miramos cómo la vida de un anciano, porque ya era un anciano decrépito, cómo el Señor, a través de la vida de un anciano decrépito, pudo levantar a un pueblo. Pudo hacer de este anciano y levantar a través de este anciano una nación. Muchos son estériles. Espirituales. Pero usted tiene que creerle al Señor y procurar darle fruto al Señor, creerle al Señor, creer su promesa. Recordemos lo que el Señor dice. Somos débiles, pero recordemos que el Señor dice en su palabra que mi poder se perfecciona en tu debilidad. A esa debilidad que tenemos cada uno de nosotros, tenemos que sumarle fe, tenemos que sumarle entusiasmo, tenemos que tener la actitud correcta, y esa debilidad se va a volver instrumento para que el Señor se manifieste teniendo la buena actitud. Y sabes una cosa, veremos la gloria del Señor. Entonces aquí dice, en esta palabra, Jehová ciertamente consolará a Sión. De seguro consolará todos sus lugares devastados y hará que su desierto sea como Edén y su llanura desértica como jardín de Jehová. La tierra se había convertido en eso, desolación. Se había vuelto un desierto plagado de espinos, y así es el mundo, mira, plagado de zarzas. Esa es la condición. La tierra es así, se ha tornado así, lleno de espinos y de zarzas, pero el Señor promete cosas poderosas. El Señor promete que las restaura.
el Señor promete que la va a repoblar y la va a rehabilitar, va a llevar una obra de restauración y la tierra se va a regocijar en el sentido espiritual. El Señor quiere que prestemos atención para que actuemos en consecuencia. Nosotros, los que hemos decidido creerle al Señor. Alguien me escribió un mensaje y me llamó mucho la atención, me gustó mucho, porque me dice en ese mensaje: yo he decidido creerle a Dios. He decidido creerle al Señor. Y aquí mira lo que está diciendo. ¿Sí? Los que hemos decidido de una forma activa, yo decido creerle al Señor. Yo decido seguir la justicia del Señor. Yo decido buscar al Señor. Para ellos es la promesa. Para los que tienen esa actitud de búsqueda, esa actitud de fe, esa actitud diligente, esa actitud positiva. Para los que nos hemos dispuesto y se han dispuesto. Sí, aquí lo dice. Comienza con un llamado. Un llamado bien especial de parte del Señor. Y una de las cosas es que el Señor nos recuerda también en este pasaje de dónde el Señor nos ha sacado. Y nos recuerda a todos los que andamos tras la justicia y buscamos al Señor. Mirad la piedra de donde fuisteis sacados. Este pueblo, cuando el Señor lo sacó, estaba en unas condiciones de dolor. Cuando el Señor sacó a este pueblo, estaba en unas condiciones de desesperanza. El pueblo estaba oprimido. Por eso dice: mirad la piedra de donde fuisteis sacados, la cantera de donde fuisteis arrancados. El pueblo vivía esa condición, lleno de dolor, sufrimiento, oprimidos. Se encontraban llenos de atemorizados y agobiados. Pero el Señor dice: recuerden ahora lo que yo les he prometido. Así como hoy el Señor nos dice a nosotros: recuerda lo que el Señor te ha prometido. Con humildad, recordemos que Dios escoge un pueblo y que el Señor los saca de su vileza y el Señor los saca de lo menospreciado y de lo vil del mundo. Y a ese pueblo que saca el Señor desesperanzado, agobiado, atemorizado, el Señor lo consuela y el Señor lo anima y el Señor le da a este pueblo promesas de salvación. Esas promesas de salvación son para ti, son para mí, para los que hemos decidido creerle. Nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Si tú crees en el Señor, haces parte de ese pueblo de Dios, haces parte de la iglesia y realmente hay un conflicto. Nos encontramos en medio de un conflicto, pero el Señor también a nosotros nos rescata siendo esclavos, viviendo las condiciones duras en el mundo. Todos hemos tenido un pasado, todos, sin excepción alguna. Todos hemos tenido unas condiciones, unos orígenes espirituales, naturales y unos orígenes muy difíciles, unos orígenes muy complicados, unos orígenes muy duros, idolatrías,
paganismos, pecado, hechicería, ocultismo, brujería, incredulidades, tantas cosas, maldades, injusticias, maldiciones. Y de allá, esos eran nuestros orígenes, y el Señor nos ha sacado de esas condiciones duras, de esas esclavitudes, y nos da estas promesas de consuelo, promesas de salvación que el Señor trae para su pueblo. Entonces nos dice en esta palabra: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Entonces yo te pregunto, ¿tú buscas a Jehová? ¿Tú buscas al Señor? El hecho de estar escuchando la palabra con fe y de disponerte a alabar al Señor y de disponerte a sacar el tiempo para recibir el consejo, la dirección, para alabar al Señor y escuchar su palabra y recibir la orientación. Estás buscando la justicia. Los que buscan el rostro del Señor, a nosotros es a los que el Señor nos habla en este tiempo a través de esta palabra. Mira la piedra de donde fuiste cortados. Mira tu origen. No para que te entristezcas, sino por el contrario, para que le des la gloria al Señor. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? De ese hueco, de esa cantera, de esas condiciones durísimas. Y nos consuela y nos pone el ejemplo de este personaje tan tremendo, tan extraordinario como es Abraham. Míralo a él, mira el ejemplo de él. Que las condiciones de él no eran las mejores. Abraham no tenía de qué enorgullecerse. Como les decía al principio, no tenía hijos. Él ya había pasado la edad de la reproducción, ella, la edad fértil. Y esto débil, el Señor lo tomó y Dios le prometió bendecirlo. Y miramos el ejemplo. Y hoy te pregunto, ¿lo bendijo el Señor a Abraham? ¿Cumplió el Señor la promesa en Abraham? ¿Le falló Dios a Abraham? No, el Señor lo llamó y el Señor lo bendijo. Él escuchó al Señor, le creyó al Señor, aceptó la propuesta de Dios, creyó en sus promesas y el Señor le cumplió todo. Ninguna de las promesas que el Señor le hizo a Abraham cayeron al piso. Todas se cumplieron. Y esa es la forma como el Señor actúa. ¿Sí? La obra del Señor es firme, la obra del Señor es constante, es recurrente, y el Señor de esa misma forma se manifiesta en su pueblo. El Señor se manifiesta en su pueblo. Y el Señor levanta a un pueblo, levanta a una nación, levanta a un hombre, levanta a una mujer, aún llamándolo y haciéndolo pasar por lo imposible, por todas las situaciones adversas, como vemos este ejemplo. Desventajas tenemos todas las que queramos. Muchísimas desventajas, pero sabes una cosa, son oportunidades para que cada uno de nosotros pueda avanzar, para que cada uno de nosotros pueda crecer y para que cada uno de nosotros vea la obra del Señor
y nos consolemos, nos alegremos en medio de estos tiempos de tantas malas noticias. ¿Sí? Hay palabra de salvación, hay promesa de salvación para el pueblo de Dios. Que el Señor es el mismo, su obra es constante, su obra es firme y el Señor se manifiesta de esa manera con su pueblo. Entendamos que si nosotros buscamos el rostro del Señor, lo buscamos de esa manera diligente y le creemos al Señor, creamos que las cosas van a mejorar. Y así como Dios le prometió a Abraham y Abraham creyó, eso es para todos. Dice palabras de consuelo para quién, para Sión, para todos los que buscamos el rostro del Señor. Dice, mirad a Abraham vuestro padre, que ustedes los que van tras la justicia. Fíjate para quién va la promesa. No es para cualquier persona. No, la promesa no es para los indiferentes, para los incrédulos, para los duros de corazón. La promesa es para los que buscan al Señor, los que van tras la justicia y buscan al Señor. Escúchenme. Como que dice, por favor, pongan atención. Y ese escúchenme lo coloca de una manera enfática. Tanto que aquí está en la Biblia, en esta versión internacional, ese escúchenme lo pone con signos de interrogación, como que dice, pongan atención, por favor. Miren lo que yo puedo hacer. Miren el ejemplo de Abraham. Recuerda de dónde lo saqué, de dónde lo llamé, de dónde lo extraje. Miren a Abraham y a Sara. ¿En qué condición yo los había llamado? Solos. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Lo bendije y lo multipliqué. Sin duda, el Señor consuela a su iglesia. Sin duda, el Señor consuela a su pueblo. Dice, consolará todas sus ruinas y convertirá su Edén en desierto, en huerto del Señor sus tierras secas. En ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Présteme atención. Así les dice el Señor, escúchenme, pongan atención, porque el Señor da la enseñanza. ¿Y qué dice? Mi salvación está en camino. Tenemos que creerle al Señor. Vamos a darle gracias en esta noche, Señor.